Distrito Clima. Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy en Distrito Clima queremos hablar de las tormentas, ya que las estamos sufriendo mucho últimamente. Y lo primero, explicar. Algo parece básico, ¿no? Todos más o menos sabemos qué es, pero no sé si sabemos definir qué es una tormenta. Sí. Bueno, pues una tormenta es un fenómeno meteorológico que involucra una combinación de condiciones atmosféricas inestables, incluyendo actividad eléctrica, vientos fuertes y precipitaciones. Y eso, lógicamente, puede variar en intensidad y duración, ¿no? Entonces, la clave para entender cómo se forman las tormentas es que tiene que existir inestabilidad, es decir, ascensos de aire, movimientos verticales. Ingredientes: masa de aire cálida y húmeda en capas bajas, aire frío en capas altas, nos suena. De esa forma favorecemos los ascensos de aire y el movimiento de vapor de agua y la condensación, y eso acaba pudiendo generar las nubes de tormenta, que son los cumulonimbos, ¿no? Clave es la convección atmosférica. Ese es el proceso mediante el cual el aire caliente y húmedo asciende debido a su menor densidad. Eso va reemplazando el aire más frío y seco, que es el que descenderá, ¿no? Guardando cierta similitud, particularmente en un tipo de tormentas, con esos movimientos que se producen cuando hervimos agua, por ejemplo, en una cacerola, ¿no? Calentamos por la base la cacerola y vemos esas burbujas de agua, en este caso, que suben y generan esos movimientos verticales. Bueno, eso es parecido a lo que se produce en la atmósfera con el aire y con el calentamiento del suelo, por ejemplo. Ese es el calentamiento y ese ascenso es el que genera esos cumulonimbos que decimos. Y luego un aspecto también importante. Técnicamente, solo deberíamos aplicar el término tormenta a las nubes que dan lugar a descargas eléctricas. Es decir, si no tenemos descargas eléctricas, rayos, relámpagos, no podemos utilizar nomenclatura de tormenta, ¿no? Entonces también podríamos decir ahí, como comentario general, de forma simplificada, ¿no? ¿Cómo se electrifica una tormenta? ¿De dónde vienen estos rayos que van a dar la denominación de lo que es tormenta, el aparato eléctrico? Bueno, pues de forma muy simplificada, parecido al funcionamiento de un condensador. Entonces, en una tormenta, las corrientes ascendentes y las descendentes, es ese movimiento que tenemos interno dentro del cumulonimbo, eso provoca la separación de las cargas eléctricas. Las partículas de granizo, por ejemplo, chocan con cristales de hielo, eso coge carga positiva, y sin embargo los cristales de hielo cogen carga negativa. Eso hace que las cargas positivas queden en la zona de granizo por debajo de los 5.000 metros y las negativas por encima de los 5.000 metros. Bueno, pues ahí tenemos ya esa estructura de condensador con diferencia de cargas entre arriba y abajo, y en cuanto que se produce un umbral crítico de potencial, pues se produce esa descarga eléctrica en forma de rayo. O sea, muy parecido a lo que pasaría en un condensador, que intenta equilibrar esas dos zonas de cargas, ¿no? Por supuesto, también hay unas cargas inducidas en el suelo. Uh-huh. Y la última curiosidad al respecto de la definición de las tormentas, bueno, pues recordemos también, los rayos los podemos apreciar de forma directa. Ese es el fenómeno luminoso con ramificaciones que vemos, ¿no? Pero también lo podemos presenciar de forma indirecta, como resplandor. Un rayo que no vemos, pero está, como si dijéramos, dentro de las nubes. Eso lo veremos como un relámpago, como una luminiscencia más generalizada en el cielo. Y de forma acústica, pues como el trueno, ¿no? Recordemos, aquello del trueno se oye pues porque es esa expansión súbita que sufre el aire como consecuencia de la temperatura, rompe la barrera del sonido, y eso es lo que genera el trueno. También una típica que podemos determinar si una tormenta está cerca o se aleja con un pequeño truco, que es reconociendo que la velocidad de la luz es casi instantánea, 300 millones de metros por segundo, pero la del sonido no. La del sonido no es instantánea, es a 340 metros por segundo. Entonces, la diferencia entre el resplandor que vemos y cuando escuchamos el trueno es un indicador muy bueno de a qué distancia está una tormenta, ¿no? Uh-huh. Y eso nos puede permitir, pues, saber si se acerca o se aleja, o ponernos a resguardo. Es un truco de básicamente toda la vida, significaría contar de toda la vida. Contar sería por segundos, pero es como si contáramos 1, 2, 3, esos serían los segundos transcurridos. Eso lo tendríamos que dividir entre 3 y nos va a decir a qué kilómetros de distancia están esos rayos que están sonando, tronando y haciendo relámpagos. Uh-huh. ¿Qué ciclo de vida tiene una tormenta, Santi? Bueno, pues fundamentalmente 3 fases, ¿no? Un poco a modo didáctico: formación, madurez y disipación. No nos hemos comido mucho la cabeza con los nombres, ¿no?
Ese ciclo pues, se puede desarrollar en un periodo de aproximadamente 2 horas, dependiendo un poco de las circunstancias de cada tormenta. Fase de formación, bueno, pues esa comienza con esa masa de aire cálido y húmedo que asciende debido a la convección, impulsada generalmente por el calentamiento de la superficie. A medida que el aire asciende se expande y se enfría, como decíamos. Eso provoca la condensación de esas gotas de agua y, si superamos la isoterma cero, la formación de cristales de hielo. Eso nos lleva al tipo de nube tipo cúmulo que conocemos de sobra. En esa etapa, bueno, la nube comienza a desarrollarse verticalmente y ahí no suele haber grandes desastres, no se producen precipitaciones ni actividad eléctrica significativa, ¿no? Y generalmente hay un proceso continuo de corriente ascendiente alimentando la nube. Pasamos a la fase de madurez. Bueno, en el proceso de madurez, la alimentación de corrientes ascendentes continúa, la nube sigue creciendo, ya empieza a haber mucho más formación de hielo y empezamos a subir mucho la nube, alcanzando la temperatura y bajando de los 0 grados por arriba, ¿no? Entonces eso significa que puede crecer a 10-12 kilómetros. Ahí ya estamos hablando ya de la fase de cumulonimbo. Entonces, en esa fase las nubes pueden coger mucha altura, como decimos, aparecer esos yunques que también vemos, que están cercanos a la tropopausa, y ahí sí ya tenemos precipitaciones en forma de lluvia, nieve, granizo, podemos tener ya las corrientes de aire descendentes intensas, y continuamente hay un proceso de destrucción por esas corrientes ascendentes iniciales dentro de la propia nube, ¿no? Y eso nos llevaría a la fase de disipación, que es cuando se interrumpe el proceso energético de alimentación. Empiezan a dominar las corrientes descendentes, corta el suministro de aire cálido y húmedo que estaba dando energía a la nube, entonces la nube empieza a desintegrarse, empieza a desaparecer la actividad de precipitaciones, incluso la actividad eléctrica, y acaba cesando por completo el fenómeno convectivo. ¿Qué tipo de tormentas hay? Que no sé si por el ruido, cómo las podemos clasificar, ¿no? Bueno, sí, hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Desde, bueno, tormentas locales o tormentas frontales, dependiendo un poco. Pero igual lo más didáctico sería pensar en una clasificación que hablaría de tormentas aisladas o monocelulares. Y esas son las tormentas de corta duración, aisladas, como decimos, duran menos de 1 hora, se desarrollan en condiciones de baja cizalladura. Un palabra, pero importante. Tiene que haber poca cizalladura, poca diferencia de direcciones y velocidades de viento en altura. Si hay cizalladura, esas diferencias de velocidad, malo. Vale, entonces en este caso las tormentas aisladas suelen tener poca cizalladura y entonces los fenómenos asociados no son adversos. Puede haber lluvias moderadas, puede haber rayos, puede haber incluso granizo pequeño, pero la adversidad muy limitada, ¿no? Suelen ser las típicas, deberían ser las típicas de verano si no hay ningún otro factor, ¿no? Pero también tenemos las supercélulas. Entonces una supercélula es una única célula tormentosa, con ese nombre ya aporta maneras, ¿no? Supercélula, ahí es de gran tamaño, gran duración y ahí tenemos bastante cizalladura y eso es peligroso. Esas nos pueden traer granizo de gran tamaño, lluvias torrenciales, vientos destructivos, en el extremo incluso tornados, ¿no? Y hay una última categoría que serían las multicelulares, y significa que puede haber distintas células tormentosas asociadas en diferentes etapas de desarrollo. Eso es problemático porque hay unas más activas, otras menos activas, pero en conjunto pueden estar bastante tiempo dando la lata. Nos están llegando muchas preguntas. Santi, en el 688-840-840 nos dicen, por ejemplo, en caso de tormenta, si estamos en un monte paseando, ¿dónde nos protegemos? Debajo de un árbol. ¿Por qué un rayo puede matar vacas en un prado? Y también preguntan por qué hay que dividir entre 3 los segundos, que has comentado antes, para calcular dónde está la tormenta. Bueno, empiezo por la última. Vale. Porque si decimos que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, ¿vale? Eso significa que es 0,3 kilómetros por segundo. Es decir, en 3 segundos avanzará 1 kilómetro. Pues hay que hacer la regla de 3 y por eso hay que dividir entre 3. ¿Vale? Y luego las otras son las clásicas, ¿no? Nunca, para luchar contra los rayos, nunca tenemos que ponernos cerca de puntas. Los rayos siempre tienden a ir a las puntas. ¿Vale? Entonces, un árbol es una punta. Es algo que identificamos en un terreno. No es buena idea. No es buena idea estar cerca de un árbol, no es buena idea estar cerca de objetos metálicos que tengan punta, no es buena idea estar en el agua. Eso no son buenas ideas. Entonces, lo mejor es estar dentro de las famosas jaulas de Faraday. Eso sí, en cualquier zona aislada. Por ejemplo, nos vale un coche, dentro de un coche. Y lo mejor es no estar, como hacemos pronósticos de esto y tenemos sistemas de vigilancia, lo mejor es no estar debajo de una tormenta porque tiene sus peligros. Pero si nos toca, acordaros, hay que hacerse un ovillo y quedarse en el suelo, ¿no? Pues bendito el que le toque y sea capaz de quedarse con la que esté cayendo, hecho un ovillo en el monte, ¿no? Pero bueno, si no hay cuevas, si no hay nada cerca,
Esa sería la recomendación habitual. Y si no, al coche, si se puede, al coche, pero Sí, antes mirar las previsiones, que eso es verdad que a veces se nos olvida sí, eso es y es un error. importante, sí. Y lo de las Sí. vacas, bueno, entiendo que claro, a cualquiera, ¿no? Bueno, los rayos matan vacas, matan Claro. personas y tienen capacidad para matar. Tener en cuenta que es una descarga con un potencial absoluto, eso tiene una energía concentrada impresionante y eso te puede destrozar cualquier cosa, ¿eh? Recordemos que uno de los problemas que tienen los rayos precisamente es eso, ¿no? Y luego que se propaga por el suelo también. Todos hemos visto esos vídeos de rayos cayéndose en YouTube, de vídeos cayendo en campos de fútbol, por ejemplo, y deja cao pues a 10 jugadores a Sí. la redonda, ¿no? No hace falta que el rayo te dé físicamente, ¿vale? Incluso conocemos también historias de gente que le ha dado un rayo varias veces y no ha muerto. Todo depende de cómo transmita la electricidad a lo largo de tu cuerpo. Si eres capaz de ponerte de cierta postura o tener ciertos condicionantes de ropa, calzado, etcétera, que el rayo pase a través tuyo, es posible que te libres. Si el rayo te pega de lleno y no pasa a través tuyo, si te quedas con toda su energía, apaga y vámonos. Nos queda poquito tiempo y tenemos que todavía que hacer balance de Sí. mayo y todo eso, pero no sé si quieres dar alguna idea más importante sobre las tormentas. Bueno, yo os diría fundamentalmente que entendamos que es importante el tema del pronóstico de las tormentas, cómo lo hacemos, ¿Cómo se pero podemos pronostica? Ujú. explicarlo. Sí, bueno, podemos explicar la semana que viene, Venga, lo que pues falte, como venga, quieras. perfecto, lo Sí, dejamos para la semana que viene y sí, así sin problema. terminamos Y este hablamos de asunto. vigilancia y de los sistemas que tenemos, radares, todos los sistemas de descargas eléctricas. Muy Perfecto, interesante, lo perfecto. retomamos, sí, sin Pues problema. lo que hacemos ahora, como es 4 de junio, es hacer balance de mayo. ¿Cómo se ha comportado el mes de mayo, Santi? Bueno, pues mayo, ya hemos hecho el resumen y el balance y las clasificaciones que sabéis que hacemos. Pues bueno, pues mayo ha sido un mes húmedo, como gran resumen, en cuanto a precipitaciones, y de carácter normal en cuanto a temperaturas. He dicho bien, ¿eh? Normal en cuanto a Normal, sí, temperaturas. sí. Digo que nos alegra oír semejante cosa. La letra pequeña dice apenas 0,3 grados centígrados por encima de la media del 91-20, pero no deja de ser normal dentro de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puede haber noticias. Normal, hace tiempo ya que no hablamos de algo normal respecto a temperaturas. Sí, sí. Bueno, y luego viendo más detalles, bueno, pues el mes marcado sobre todo por varios episodios de tormentas, por eso hablábamos de tormentas, y hay muchas particularidades finas, ¿eh? Zonas más afectadas por los chubascos, bueno, pues sobre todo en Álava, el mes ha sido húmedo o muy húmedo, pero tiende a normal o seco en otras zonas de la vertiente cantábrica, entonces bastante diferencia en la distribución de precipitaciones. Meteorología adversa, bueno, pues el resumen diríamos un mes relativamente tranquilo, pero bien es verdad, con avisos amarillos sobre todo por precipitaciones intensas, pero es verdad que ha habido efemérides, es decir, hemos tenido chubascos muy fuertes, días 4, días 14, día 19 en la zona de Goyerri, con inundaciones locales, y luego la última que recordamos, viernes sobre todo los Gasteiztarras, ¿no? Sobre la tormenta de Vitoria-Gasteiz del pasado viernes 30, ¿no? Esa nos trajo granizo de 1 o 2 centímetros, que no fue lo más llamativo. Lo más llamativo fueron las rachas de más de 120 kilómetros hora y precipitaciones de más de 20 litros metro cuadrado, ¿no? Eso, claro, hizo su daño a nivel local respecto a balsas y respecto a daños sobre todo por esas rachas de viento, ¿no? Y Y nos os digo pasa. que algunas efemérides Sí, también se han dado. sí, sí. Nos pasamos un poquito, enseguida vamos con el tráfico. Antes, el pronóstico del tiempo para los próximos días y para la semana Vale, que viene, pues Santi. voy muy rápido, ¿vale? Entonces, a partir de hoy la situación va a estabilizarse, entonces va a ser más anticiclónica. Entonces, todavía hoy se pueden producir algunos chubascos por la tarde, tarde-noche. Todavía existe cierta inestabilidad, pero hacia el jueves y viernes, mañana y pasado, días sin precipitaciones o con baja posibilidad de precipitaciones. Va a haber amplios claros, algunos intervalos nubosos, pero sobre todo amplios claros. Vamos al fin de semana, cuña anticiclónica. También nos suena eso a que, bueno, puede haber nubes bajas, no va a hacer malo, pero puede haber nubes bajas, sobre todo en vertiente cantábrica, que nos puede dejar algo de lloviznas, ¿no? Temperaturas han sido frescas, inicio de la semana, se van recuperando, hoy estamos en 20 grados de máximas, mañana 20-25, en el litoral incluso 25, el fin de semana tenderán a bajar, especialmente el domingo, pero bueno, temperaturas máximas en torno a 20, un poco por debajo tal vez. Semana que viene, un primer inicio de semana que puede ser cálido, va a haber bajas presiones relativas al sureste península ibérica, eso favorece la entrada de aire cálido del norte de África, entonces eso podría desplazarse hasta el norte, hasta nosotros, desde el sur, y eso nos podría afectar de lunes a miércoles, subiendo las temperaturas. Pero, repetimos ciclo de primavera, posteriormente se puede inestabilizar la atmósfera, se pueden formar tormentas, segunda mitad de la semana, bajando las temperaturas
iremos viendo. Pues mañana, Movidito. sí, sí, segunda parte de tormentas también la semana que viene, aquí en Distrito Sí, Clima. hacia el final de la semana, así Eso que es. Y en la realidad también, retomamos. efectivamente. Oye, nos pregunta también otro Vale, oyente si te pilla una tormenta sí. en un velero en el mar, ovillo, ¿no? En un velero en el mar. Mal Yo, sitio. yo aplicaría, te digo improvisando, Sí, aplicaría lo sí. de la jaula de Faraday. Tendríamos que buscar alguna forma en la cual podamos dentro del barco hacer jaula de Faraday, porque me da que a ver, con un mástil en mitad del mar, casi seguro que te va a dar, ¿no? Entonces tienes que buscar una forma de que aunque pegara el rayo, no te afecte, no afecte a tu cuerpo, ¿no? Entonces Ujú. tienes que intentar aislarte de alguna manera. Y en cualquier caso, puestos a malas, siempre pensar que es mejor que conduzca el rayo a través tuyo. Ovillo ante la falta de otra cosa, pero no, no es una buena situación. De nuevo lo que decimos, hay que intentar esquivar las situaciones tormentosas, como bien saben los pilotos, pero bueno, los barcos más difícil. Bueno, pues ahí quedan las consultas. Si queréis hacer, ya sabéis, a Santi Gastelumendi de Euskalmet en el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Y la semana que viene, el próximo miércoles, está aquí también para responderlas. Un abrazo, Santi. Muy bien, venga pues, Agur. Agur.